muy bienvenidas a este su espacio Arraigadas, transmitiendo verdad, esperanza y gozo. Les saluda Patricia de Saladín desde Jarabacoa, una pequeña ciudad en las montañas de República Dominicana. Hoy, como siempre en Arraigadas, tenemos una invitada muy especial, pero yo digo que es una invitada muy especial porque hace 2 años yo quería hacer esta entrevista para nuestras oyentes en Aviva Nuestros Corazones. Está con nosotros hoy Rebeca Parrilla, mejor conocida como Becky. Hola, hola Becky. Muchas bendiciones, un gozo poder compartir con ustedes y todas las hermosas mujeres de Arraigadas en este día. Eso es cierto, es un gozo. Yo no sé para quién es más gozo. Yo creo que mi corazón está exuberante de alegría de tenerte con nosotros finalmente. Qué hermoso es Dios que tiene un tiempo para todo, ¿verdad? Porque recuerdo cuando te conocí hace aproximadamente 2 años en Chicago, ¿te acuerdas? En esa conferencia de mujeres donde tú fuiste invitada a compartir tu testimonio y yo a hablar de la feminidad bíblica. Ahí en la iglesia del pueblo, y ahí nos conocimos. Y fue para mí de tanta bendición, de tanta edificación escucharte, que yo decía, wow, esto tienen que oírlo las mujeres que escuchan Aviva Nuestros Corazones. Y desde que llegué, se lo compartí a Laura. Pero nuestro Dios, como decimos, tiene un tiempo para cada cosa. Y lo que quiero decirle a nuestras oyentes es que el tema en el día de hoy es un tema sobre la maravillosa gracia de Dios, sobre esa sublime gracia del Señor, pero de una forma que ninguna de nosotras, si somos honestas, quisiéramos invitar a nuestras vidas, que es esa gracia del Señor a través del sufrimiento. Cuando yo te conocí, ya el testimonio tenía un tiempo, o sea, ya tú tenías un tiempo enfrentando aflicciones, pero han pasado 2 años y todavía el Señor sigue obrando en tu vida, obrando en todo lo que te rodean, y ahora también va a beneficiar y bendecir a tantas otras personas más. Porque aunque es algo que nosotros no escogeríamos, estamos claras que la Biblia dice que así como las chispas se levantan para volar al aire, así el hombre nace para la aflicción, y que esa aflicción viene de muchas maneras, de muchas formas. Entonces, yo lo que quisiera, Becky, hoy es que podamos saborear esa gracia de Dios, esa sublime gracia que tú has experimentado, y que nos cuentes, comienza a contarnos un poco de, yo recuerdo cuando tú comenzaste a contar desde Puerto Rico, desde cuando tú vivías en la isla del encanto. Sí, así es. Pues que primero, gracias por la oportunidad, de decir gracias al Señor por la vida que tengo el día de hoy para poder compartir. Le di gracias al Señor pues por sus bondades, por sus misericordias, y qué bendición, ¿verdad?, poder testificar de su gracia en mi casa, ¿verdad?, y de cómo el Señor así lo ha hecho. Siempre me gusta dar una aclaración, es que yo no me considero una experta en sufrimiento. La Biblia dice que hay un solo varón experimentado en dolores y en quebranto, que ese fue nuestro Señor Jesús, el siervo sufriente. Él sabe todo acerca del sufrimiento. Yo solamente puedo hablar de su gracia, ¿verdad?, que sustenta y que siempre es suficiente, porque esa es su promesa. Así que teniendo en cuenta que hay personas que quizás están atravesando situaciones bien similares a la mía o más complicadas que la mía, pues vengo con esa aclaración. Hace unos años atrás, bien recientemente, salió en algunos medios noticiosos bien importantes de Estados Unidos acerca del embate de un huracán en la zona sur de los Estados Unidos, donde hay mucha costa y donde se alquilan muchas casas de playa, ¿verdad?, en el verano, en el tiempo antes del COVID. Y entonces hay una foto en uno de esos medios noticiosos de una gran devastación, porque fue un huracán que azotó la costa, y está todo alrededor de esa casa en ruinas, en el suelo, y es bien impresionante ver esa edificación que es de varios niveles, de pie. Y entonces cuando entrevistan al dueño, él dice que desde los 90 Estados Unidos actualizó los códigos de construcción para que fuera más resistente al área del sur, a los embates de los huracanes,
pero que él a propósito cuando diseñó esa casa y la construyó para resistir el doble de lo que requiere el código de construcción. Y no solamente eso, sino que lo hizo de concreto armado, que en el Caribe eso no es raro para nosotros, pero en Estados Unidos y en otros países no se construye así. Y no solo eso, sino que él cavó unos fundamentos de 40 pies de profundidad y luego puso unos cables de acero que iban desde el suelo hasta el techo de la casa. Así que la razón por la cual ese fundamento y esa edificación quedó de pie no fue producto del azar, fue diseño, fue intencionalidad. Y entonces eso me recuerda a las palabras de Jesús que dijo que un hombre sabio, en Mateo 7 lo dijo Jesús, que escuchó el mensaje y edificó su casa sobre la roca. Y vinieron ríos y sopló la lluvia y los torrentes, pero esa casa permaneció porque estaba sobre la roca. Y yo quisiera en esta tarde poder compartir acerca de los cables de acero que están sosteniendo nuestras vidas en este tiempo. Pues, ¿quién es Becky? Becky es una muchacha puertorriqueña, nacida, criada en Puerto Rico ya, hasta mi edad adulta. Yo soy de esas niñas de iglesia, como uno dice, mis papás siempre estuvieron colaborando en el ministerio, no pastores en propiedad, pero siempre parte del grupo de líderes de la iglesia. Cuando era niña, pues yo estaba ahí en todas las cosas de los niños, y luego cuando llegó el tiempo de los adolescentes, presente, y entonces el tiempo de los jóvenes, líder de jóvenes, y ahí conocí a mi esposo y teníamos la oportunidad pues de poder participar juntos de la adoración, cantar juntos, nos casamos en la iglesia y éramos de esa gente que tú entras a la iglesia y yo soy la nieta, la sobrina, la prima y somos la familia de mucha gente porque es gente que nos vio crecer. Y entonces, pues, tenemos la bendición de casarnos. Este año vamos a celebrar 18 años, si Dios así nos los permite. Y tuvimos una niña típica del libro, que hace todas las cosas como dicen los libros, al mes hizo lo que tenía que hacer, a los 2 meses, a los 3 meses. Así que vino, se llama Julieta, ¿verdad? Trajo mucho gozo y muchas sonrisas a esta casa. Y pues 4 años más tarde llega Fran Diego, también con mucha risa y mucho gozo a esta casa y mucha enseñanza y aprendizaje. Fran Diego nació, un embarazo era perfecto, pues me hicieron todas las pruebas de rigor y nunca se identificó ningún problema. Llegó el día del parto, Fran Diego nació a término a las 39 semanas y cuando nace, pues está en la unidad de cuidados intensivos neonatales y entonces cada día me empiezan a decir que no es solamente que hay cosas que no está haciendo bien, él no sostiene su cabeza, su tronco, que tenía las orejitas rotadas, que era como una indicación de que con toda probabilidad había una situación genética, que tenía un defecto congénito del corazón, que muchos niños nacen con eso y se corrige con los meses, pero que en el caso de él iba a requerir cirugía y un montón de malas noticias. A los 2 meses, Fran Diego cae en fallo congestivo del corazón, otra vez en unidad de cuidados intensivos, así que estaba en diuréticos y un montón de medicamentos. A los 4 meses lo operan de corazón abierto para poder corregir el defecto que tenía. A los 5 meses, Fran Diego comenzó con convulsiones. En una ocasión llegó a convulsar hasta 30 veces en un día. A los 6 meses nos enteramos que en efecto tenía una condición genética que es tan rara que no tiene un nombre así como síndrome de Down, sino Becky, que... Becky, quería interrumpirte un minutito porque hasta ese punto la vida de ustedes era una vida cristiana perfecta. Sí. Como tú decías, todo por el libro. Uh-huh. Y una cosa que me llama la atención es cómo las pruebas no avisan cuando llegan. Exacto. O sea, es algo que Dios en su soberanía decide, y con la llegada de Fran Diego, la vida de tu familia, de ustedes, tuya, de tu esposo, de Julieta, sufrió un giro que nunca ha vuelto atrás. O sea, cambió de rumbo en cierto sentido. Y de un día en esa providencia aflictiva, en esa providencia, en esa gracia incómoda, como dice Paul Tripp, que se llama. Eso es así, que la Biblia siempre dice, no se sorprendan cuando
llegan los momentos difíciles porque no es que uno sea pesimista, no es si te va a llegar, es cuándo te va a llegar, porque eso es parte de verdad de vivir en este mundo. Y decía el apóstol, no se sorprenda cuando se hallen en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe va a producir la paciencia. Nosotros muchas veces tenemos la idea de que porque estamos en la iglesia, pues eso nos va a librar de ciertas cosas, y entonces pues llegan experiencias así donde el Señor forma nuestros corazones para recordarnos, ¿verdad?, que es su gracia la que nos va a sostener. Y definitivamente, pues, el pilar, uno de los pilares de acero de la casa es el pilar de la soberanía de Dios, de que Dios dispone y controla todas las cosas. Cuando Fran Diego está llegando ya a edad escolar, también se dio una transferencia de trabajo de Puerto Rico a Estados Unidos, y entonces la aprovechamos buscando más opciones médicas y más opciones de oportunidades escolares para Fran Diego, porque hasta ese entonces sabíamos lo de la condición genética, hasta ese entonces sabíamos pues que él tenía las convulsiones y nada más. Y entonces pues llegamos aquí a los Estados Unidos en el verano del 2014, y tan pronto llegamos pues empezamos a sacar citas con especialistas, porque él tiene que ver un cardiólogo, un geneticista, un gastroenterólogo, un neurólogo y alguien de los pulmones. Eso es, todos los especialistas él los ve. Y cuando vemos al cardiólogo, que fue de las primeras citas, el cardiólogo dice, ¿a ustedes les han hablado de hipertensión pulmonar? Y nosotros, me dijo, eso es una enfermedad que no tiene cura, es progresiva, se trata, y casi todas las personas en las etapas más avanzadas de la enfermedad terminan en una lista de trasplante de corazón y de pulmón. Yo sospecho que tu nene tiene eso. Y yo le dije, bueno, pero ¿cuál es la sospecha? ¿Cómo vamos a confirmar? Pues hay que hacerle un cateterismo. Y yo dije, ay, esto es un procedimiento bien invasivo. Y yo dije, ¿y si no se lo hacemos? Me dijo, pues te estás metiendo con la vida de tu hijo. Y entonces, pues, nos acabamos de mudar de país, nuestra familia toda, el sistema de apoyo se quedó en Puerto Rico, la iglesia. Llegamos aquí a congregarnos a la iglesia del pastor José Lo Mercado, pero llevábamos semanas como asistiendo a la iglesia, que no era que conocíamos a toda la congregación. Y entonces, pues, en cuestión de seleccionar las citas, fue como que buscamos en el calendario un día cualquiera. Buscamos dentro del sistema de niños, ¿verdad?, desde el hospital aquí de Washington, honestamente buscamos un cardiólogo cualquiera, y sacamos una cita en un día cualquiera, y en términos del cirujano que iba a hacer la intervención, honestamente fue un cirujano cualquiera. Y cuando el cirujano sale durante la intervención, nos dice a mi esposo y a mí, I'm sorry, como que I'm sorry. Dice, no lo está haciendo bien. Fran Diego se fue en arresto cardíaco. Porque resulta que cuando lo examinaron, él tenía la condición súper severa de hipertensión pulmonar. Y ya él tenía 4 años. Y nosotros llevábamos 4 años diciendo, Señor, por favor, que Fran Diego pueda caminar, porque Fran Diego todavía no camina. Cumple 10 años este año y él no camina, él no habla. Y nosotros que camine. Y él nos dijo, pues que no camine es como una bendición disfrazada, dijo el doctor. Porque si él fuera un niño bien activo, de esos que hace deporte, corre, él hubiera dado un síncope, se hubiera desmayado, a lo mejor estuviera muerto. Y para la edad que tiene y el peso que él tiene, su corazón no está tan atrofiado. Así que por falta de uso de que no camina, eso ha protegido su corazón. Y en ese momento nosotros pudimos ver años de petición no contestada, que camine, y vimos la mano de Dios en su soberanía y providencia, cuidándonos de nuestra propia petición y de lo que nosotros creíamos que era lo que necesitábamos y que lo que creía que era lo que queríamos. Así que nosotros, ese día, pues Fran Diego pasó la noche, se recuperó, él nos dijo, no todos los cardiólogos en Estados Unidos atienden esa condición. Aquí hay uno, él se pasa viajando, él no se puede ir del hospital tu niño hasta que lo vea, si es que está aquí. Ustedes saben quién estuvo toda esa semana en turno en intensivo. Ese doctor que nunca está en el hospital y hoy por hoy es el cardiólogo de mi niño.
Así que salimos de esa experiencia asustados, pero con una grabado en el corazón que Dios es el Dios de la soberanía y de la providencia. Porque honestamente nosotros no hicimos tantas cosas inteligentes para orquestar lo que pasó ese día. Una mano invisible, que no fue la nuestra, hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer. Así que salimos de esa experiencia diciendo, Dios es el Dios de la providencia. Dios está siempre obrando detrás de las cortinas. Dios es el Dios de la soberanía. Ningún detalle está fuera de su control, de su dominio. No hay tal cosa como aún el azar está en la mano del Señor. Él dice en la Biblia que uno tira los dados y es Dios quien decide cómo cae. Así que Él es el Dios de la soberanía y el Dios de la providencia. 5 meses más tarde, a mí me diagnostican con cáncer. Cáncer de seno. Yo era un caso raro porque no tenía historia familiar. Obviamente ser mujer es el factor de riesgo, pero en cuestión de estilos de vida, de peso. Y lo primero que yo pensé fue, ay bendito, se me va a caer el cabello y me va a dar dolor de estómago. Pero cuando me siguen haciendo las pruebas de rigor, descubren que yo soy de 1% que es bien bajo, menos del 10%, que cuando lo identifican ya está en la etapa más avanzada de la enfermedad. Así que no solamente tenía cáncer de seno, sino que se había extendido a mi hígado. Yo tengo un cáncer desde el 2015 en estadio 4, que es el estadio más avanzado de ese tipo de cáncer. Recuerdo que yo le digo a la doctora, ¿y qué es lo que esto significa? Me dice, bueno, pues que no tiene cura. ¿Que no tiene cura? Bueno, pues significa que lo podemos tratar. Lo podemos tratar mientras funcione y que indefinidamente tú vas a estar de cada mes recibiendo pues quimio y tratamiento mientras pues los medicamentos funcionen. Y entonces pues yo honestamente yo pensaba que yo iba a morir en esos próximos meses. Y yo pienso que otro pilar de acero importante en este caso es recordar que nuestra historia no es nuestra historia. Hay una historia más grande que nuestra historia, que es una historia suprema, que es una historia de salvación, que es una historia que comenzó desde antes de la fundación del mundo, que está documentada desde Génesis 3:15 en el huerto del Edén, y que nosotros solamente vivimos páginas y capítulos de esa historia, pero no es realmente nuestra historia. Porque el sufrimiento tiene sus retos y sus peligros. Y uno tiende a posicionarse en el centro pensando que esto es acerca de mí y de mi historia y de mis peticiones y de lo que yo quiero. Yo les confieso, hermanos, que cuando mi niño se enfermó, yo me fui por la ruta de Asaf en el Salmo 73. Yo dije, ay, esto de ser cristiano como que no está pagando bien. Yo en vano he lavado mis manos en inocencia porque tú sabes cuántos ensayos yo he estado, cuántos conciertos, cuántas escuelas bíblicas dominicales, y yo veo a los demás con sus hijos saludables, y yo veo a los demás que no tienen problemas, y entonces aquí estoy yo, que te serví, que te rendí un trabajo, y eso fue lo que le pasó a Asaf. Cuando Asaf se concentró en él, dijo, ay, en vano he lavado mis manos en inocencia todo el día, porque yo veo que a esta gente no le pasa nada y estoy turbado. Y esos primeros pronombres de ese Salmo 73 es todo acerca de él. Yo, y cuando yo vi, cuando me comparé, cuando vi al otro. Y dice que no es que hasta que entra la presencia del Señor, que cambia su visión y se concentra en Dios y dice, ay, ya yo entiendo cómo es que termina la historia. Y luego dice, ay, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada te deseo en la tierra. Mi corazón y mi carne pueden desfallecer, pero tú eres mi roca y mi porción por siempre y para siempre. Y muchas veces nosotros como cristianos bien intencionados que aman, apoyamos esas cosas. Porque yo escuché muchas veces, hay ustedes que cantan, hay ustedes que son del Señor y son gente que nos ama, nadie tenía mala intención, pero uno se cree de tanto escuchar entre tu diálogo interno y entre la gente diciendo, ay, eso que le pasa a ustedes que son así, que son buenos, que son líderes, uno se cree que esto es acerca de uno y se le olvida
que esto es una historia que Satanás no pudo detener, ni el faraón, ni ningún imperio, ni los romanos, ni Asiria, ni Media, ni Persia, porque esto es un plan supremo de salvación y Dios está cumpliendo su plan. Y esa es nuestra mayor seguridad, que Dios no está moviéndose a lo que... Mi petición hoy puede ser A y mañana B, porque yo soy humana, y porque yo soy inconstante, y porque yo solamente veo hasta esa pared, y yo no sé lo que hay después de la pared, pero Dios no se mueve por mis estados de ánimo, y Dios no se mueve por lo que yo pienso que hoy es mejor. Dios está cumpliendo su propósito. Dios está comprometido con su gloria, con su nombre. Él hace las cosas por amor a su nombre, que es mi supremo bien. Y eso debe darme seguridad. Así Becky, que... Becky, y cuando tú decías que Dios es soberano, yo también pensaba que es lo que tú aprendiste con Fran Diego, de verdad, de que era que caminara, y finalmente no era que caminara, era que tenía hipertensión pulmonar. Vemos también, no solamente ese Dios soberano, sino ese Dios bueno, que cuidó tanto de ustedes, y ese Dios sabio que cumple todas las cosas y las lleva al propósito que Él quiere, porque es el mejor, como tú dices ahora, para su gloria, para el bien de ustedes. Y eso también te llevaba a confiar en ese momento, en esta situación de tu cáncer. Pero yo te oigo y te veo, y no te tengo que decirte, la fortaleza y el gozo que irradias es solamente, puede venir de esa llenura, de ese Espíritu de Dios en ti, por la belleza de Él, de su palabra y de esa morada, porque el que te ve contándolo parecería, el que te ve relatando la historia, puede decir que hay una fortaleza que va por encima de eso que tú decías, de simplemente no irme con Asaf, sino entender que es el plan de redención, que tenemos el privilegio de ser parte y que Él está formando algo más hermoso en ustedes. Amén, amén. Y eso es una obra de día en día, ¿sabes? Nadie puede decir lo he alcanzado. Y eso cada día tenemos que rendirle al Señor, porque los temores, las respuestas humanas están ahí. Yo recuerdo que en esos primeros días que yo dije, yo me voy a morir, yo tengo una nena que en ese entonces tenía 8 años, y esa es la pesadilla de toda mamá, dejar un niño cuando tú piensas que todavía no puede defenderse. Y entonces yo no quiero ponerle una marca que la que siente eso se sienta culpable, porque Dios nos hizo madres con entrañas maternas y Dios nos usa para reflejar su amor y cuidado. Una mamá que se preocupa por sus hijos está reflejando a Dios. Dios es el Dios de la misericordia. Esa palabra en el Antiguo Testamento es entrañas maternas. Dios usa una palabra que describe el amor de una madre para comparar su misericordia. Eso no es una cosa pequeña. Dios es el Dios que se compadece. Pero yo recuerdo que en ese primer tiempo yo caí en otra trampa, que es una trampa del sufrimiento y del dolor, y es que yo empecé a crear un mundo donde yo era más importante que Dios, que yo decía, hasta le puede faltar Dios, pero si yo estoy en la vida de mi hija, ella se va a graduar, ella va a estudiar, ella va a estar bien, y entonces eso creó en mí mucha ansiedad y angustia, porque yo me levantaba cada mañana pensando, yo puedo morir en los próximos meses, yo no tengo control de esto. Y ha sido un proceso de que la palabra es un espejo, como dice la Biblia, y tenemos que mirarnos en ella y dejar que ella llame las cosas que son como si son. Dice Hebreos que ella es un instrumento de precisión que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, que no hay nada oculto que ella no manifieste. Y muchas veces estos procesos duelen, porque nos gusta ponerle nombres bonitos a nuestros pecados y nos gusta ponerle nombres que no nos hagan sentir tan mal y justificar. Y ustedes saben que yo hice un ejercicio bien primitivo y sencillo y que todavía a veces lo tengo que hacer. Tomé un lápiz y papel y me empecé a hacer preguntas. Y me pregunté, si Becky falta, ¿la gracia del Señor no va a ser suficiente? Si Becky falta, como dice Lamentaciones, sus misericordias no serán nuevas cada mañana. Si Becky falta, lo que dice el Salmo 138 no va a ser verdad, Dios no va a cumplir su propósito en ella. Si Becky falta, y cuando yo empecé a hacerme preguntas, nada de lo que Dios ha prometido tiene que ver con que yo esté. Con que yo esté.
Y eso es doloroso, porque claro que yo quiero estar, pero Él es fiel, Él fue fiel, Él no tiene planes de dejar de ser fiel. Yo no voy a hacer su primer error y Él no va a dejar de ser fiel por mí, pero son cosas que tenemos que rendir en el altar cada día, porque cada mañana esas preguntas y esas luchas vienen y no es nuestra fuerza. Tenemos que decirle, Señor, como el salmista, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, y prueba, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Así que eso es otro pilar. Otro pilar es el amor de Dios. Nosotros tenemos que vivir en la realidad del amor de Dios, y ahí quiero hablar de mi esposo. Mi esposo se llama Fernando. Mi esposo es un esposo bien protector. Hay muchas características del amor, y el amor de él yo lo describo como un amor bien protector. Él nos cuida y él siempre está buscando formas de cuidarnos a mi nene y a mí, que somos como que los más frágiles de esta casa. Y entonces pues él me confiesa que al principio él estaba tan cansado porque le decía yo siento que tengo que proteger a mi familia de Dios porque están sufriendo. Y entonces él le dijo a Dios un día, yo te los voy a entregar, así con los deditos jamás te los entrego, pero que no les duela. Y le dijo, yo cuido a Becky así te la entrego, pero la tratas así. Yo cuido a Fran Diego así te lo entrego, pero... Y él dijo, pero porque yo estoy luchando con quien los amó primero y los ama más. Y él dice que cuando fue a primera de Juan 4 que dice, en esto consiste el amor, no es que ustedes hayan amado a Dios, es que los amó primero y entregó su vida por sus pecados. Dijo, pues, Él los amó primero que yo. Él los ama más, Él los ama mejor. Así que podemos deleitarnos en el amor del Señor. El mismo amor que hizo que se tardara 4 días cuando amaba a Marta y a María y a Lázaro y estaba enfermo. El mismo amor que hizo que el Padre, como dice Romanos 8, no escatimara a su Hijo. El mismo amor con el que podemos decir, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos ama podemos recrearnos en el amor de Dios. Amén. Y yo pienso que el último pilar es definitivamente la palabra del Señor. Porque un reto del sufrimiento es que perdemos identidad y asumimos la identidad del sufrimiento, asumimos la identidad de la adversidad, asumimos la identidad del dolor. Entonces, en la palabra de Dios nos da identidad, porque ¿quién yo soy? Yo tengo una paciente de cáncer, pero yo soy la que puede decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará, aunque ande en valle de sombra y de muerte, yo no temeré, porque tú estarás conmigo. ¿Por qué? Porque Él pasó solo el valle de sombra y de muerte, Cristo en la cruz, para que yo nunca esté sola. ¿Quién yo soy? ¿La que tuvo una cirugía hace 3 meses? No, yo soy la que puede decir, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, los angustiadores, los enemigos, tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. ¿Quién yo soy? Alguien que ahora está tomando rehabilitación, les voy a contar esa última parte, terapia física. Esa es mi condición actual, pero yo soy la que puede decir, Dios es mi amparo y fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones, no temeré, porque Él sufrió la tormenta del pecado en la cruz para que yo esté a salvo de la tormenta y de la condenación eterna. La palabra del Señor nos da identidad en medio de la adversidad, en medio del sufrimiento. Como les expliqué que mi condición de salud no tiene cura en este estado, yo lo que hago es que voy cada mes a recibir tratamiento y tengo de cada ciertas semanas estudios para monitorear la condición. Pues en el 2018, en un MRI de rutina,
de mi cerebro apareció una lesión cerebral, el cáncer se extendió al cerebro porque hay muchos medicamentos efectivos que han salido que controlan en el cuerpo, pero Dios creó el cerebro protegido con una membrana y no siempre los medicamentos pueden atravesar esa membrana para protegerte de otras cosas, pero también de medicamentos. Así que en el 2018 tuve una craniotomía, una herida de 30 grapas, me sacaron un tumor del tamaño casi de una china mandarina y tuve un proceso, ¿verdad? Fue exitoso en remover, tuve radiación, seguí en tratamiento y me pude recuperar relativamente bien, sin muchas secuelas de la condición. Pero en este año, yo en diciembre me hice antes de Navidad, mi MRI de rutina salió bien. Con esto del COVID, se supone que me lo hiciera como en marzo, me lo hice en abril, y cuando lo hice en abril salió otra vez que tenía otro tumor, la sospecha de otro tumor en el área de mi cerebelo, que es el área de atrás de la cabeza. El cerebelo es el área que controla el balance, la coordinación, la movilidad, y en consenso con los doctores determinaron que lo mejor era otra vez otra cirugía. Así que en mayo yo tuve otra cirugía de mi cerebro para remover otro tumor que resultó ser canceroso. Con esto del COVID, pues el sistema de salud está impactado porque mi familia no pudieron estar en recovery cuando yo salí, y yo pasé 37 días hospitalizada porque cuando me sacaron el tumor tuve un sangrado, se formó un hematoma y se trancó eso ahí, y mi cerebro, mi fluido cerebral no pudo drenar. Así que todos mis hemisferios cerebrales se congestionaron, tuve hidrocefalia, me pusieron 2 drenajes, y de los 37 días estuve como 30 días dormida profundamente porque mi cerebro se apagó para protegerse. Así que yo no recuerdo qué pasó durante 30 días. Estuve entubada. Becky, pero antes de seguir con la historia, porque de verdad yo no me canso de escucharlo, hemos visto entonces hasta aquí, para que las que nos escuchan, recordarles que entonces tú estás arraigada, estuviste arraigada y estás arraigada en esos pilares, ¿verdad? Que son esos cables tensores, la soberanía de Dios. La soberanía de Dios, que la historia no es mi historia. El amor de Dios, tu identidad. Y la palabra del Señor y tu identidad. Porque la palabra del Señor nos da identidad, exacto. La identidad que tenemos en Cristo, nos recuerda nuestra identidad en Cristo. Entonces, gracias. En este momento, en este punto, aunque hay más de la historia, queremos decirles a nuestras hermanas que podemos estar arraigadas en medio del sufrimiento. No todas llevaremos cargas del mismo peso, pero sí pruebas de diversos colores, como dice Santiago. Y estar arraigadas en Cristo, en su palabra, en la soberanía de Dios, en quién es nuestro Dios, es lo que nos da certeza de que vamos a poder pasar, como dice ese Salmo 23, por ese valle de sombra de muerte, sabiendo que ese buen pastor está con nosotros. Amén. Entonces, quiero en este sentido darte las gracias, pero la historia, como les digo, no ha terminado. Amén. Nosotros queremos recordarles que cada viernes estamos en Arraigadas, y queremos recordarles también que hay una serie de recursos para ustedes, como el gozo en medio de las circunstancias, ese libro de Carrie Gold, y también el podcast y el material acerca, un momentito, para ser fiel a lo como dice, el podcast y el libro del sufrimiento no es en vano, que es un mensaje clásico de Elizabeth Elliot. Déjame orar para terminar esta sección y seguir adelante entonces con la otra. Okay. Vamos a orar. Padre, gracias porque definitivamente tu gracia es suficiente. Gracias porque tú no nos has dejado, Señor, en oscuridad, ni a tientas, ni a ciegas, sino que tú nos afliges con un propósito, Señor. El sufrimiento en la vida de tus hijos tiene un propósito, que es tu gloria y hacernos semejantes a tu Hijo. Padre, gracias, como decía Becky, por tu soberanía, porque no es nuestra historia, porque tu amor es tan inmenso, Señor. Tú nos amaste primero y diste a tu Hijo.
Gracias por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies, lumbrera nuestro camino en medio de esos días tan oscuros, cuando transitamos esos valles de sombra de muerte. Y gracias sobre todo por tu presencia. Gracias por esta obra preciosa. Amén. En la vida de Becky, en la vida de su familia, y por poder haber tenido este momento en que hemos podido compartir este tiempo para que sea de edificación y para que todo el que escuche sienta y vea que realmente podemos, cuando estamos arraigadas en la roca eterna de los siglos, que es nuestro Dios. Alabamos y bendecimos tu nombre en esta mañana, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén.